bienvenidas, Hola a bienvenidas todos. todos y todos. Aquí estamos, pues, esta tarde muy contentos. Voy a darle a Jessica condiciones de anfitriona para que me ayude dando la bienvenida a la gente, y también a Ivonne para que me ayude también, cosa de que todo el mundo tenga aquí afanes. Bueno, estoy muy contento de que estén conectados. Ya se conectó Campola Ponte desde Caracas, Venezuela. Estamos Carlitos Rosales desde Panamá. Qué maravilla. Pues el día de hoy, vestido de gala con la presencia de mi querida Milene Rivas, que Carlos y yo le tenemos un gran aprecio. Hemos trabajado a su lado durante varios años. Y bueno, quiero presumir también el haber conocido y tenido el placer de haber trabajado con Evelina Gateva. Y el día de hoy, como ustedes saben, voy a hablar sobre la parte de la sugetopedia que no se habla mucho, que es la variante artística. Y Evelina Gateva, que era una doctora en pedagogía de la música y también filóloga de la lengua italiana principalmente, y también la lengua española, colaboró en la investigación en el Instituto de Sujetología de Lozano. Se casó con Lozano, por cierto, y juntos llevaron adelante todo el trabajo de la sujetopedia y la desujetopedia. Ese trabajo de más de 20 años hizo que ella impartiera los cursos de idiomas, era su especialidad, utilizando la sugetopedia, y era una cosa increíble porque ella además era una cantante excelsa. Ella era soprano, le encantaba la ópera y además daba clases porque ella tenía su propio método de desarrollo de la voz. Entonces daba las clases de idioma, daba las clases de canto y daba educación para la voz, entrenamiento para la voz. Falleció, para mi gusto, tempranamente. Falleció en el año 97, y esa rigurosidad académica con la cual trabajaba a mí me dejó siempre muy ilusionado, porque tú sabes, ella lucía textualmente como una loca de carretera. Ella entraba en la clase vestida según lo que ella iba a dar clase. O sea, si ella, por ejemplo, estaba dando clase de italiano, ella entraba como una turista y entonces traía maletas enormes con ella, como si fuera una de esas viajeras que viaja con maletas enormes, y entonces entraba y saludaba. ¿Cómo va? Entonces aquello era increíble porque todo el mundo tenía que responderle en italiano, y entonces va bene, gritaba la gente, y aquello era una locura. Y tú dices, Dios mío, qué clase de estudio es este, que la gente anda, porque además, claro, la gente al principio llegó normalita, pero ya después que iba a la primera clase ya se adecuaba, porque le gustaba la manera de ella dar clases. Entonces ya la próxima clase ellos iban vestidos, ellos llevaban las maletas, ellos eran los que iban incluyendo. Si era impresionante la cantidad de palabras que lograban aprender en una sola clase de idioma. Wow. Esa metodología la fueron absorbiendo otros docentes, no con tanto éxito como ella en lo personal, porque bueno, ella tenía cualidades muy especiales, pero fueron conociendo, y entonces daban clases no solamente de idioma italiano, idioma español, sino que daban todos los idiomas, se daban dentro de esa escuela, se daban utilizando los fundamentos que ella le había entregado a la Universidad de Sofía, que era su casa de estudio principal. Muy importante fue el hecho de que hacía uso de todos los recursos
A ver, cuando yo, por ejemplo, le digo a ustedes que daba algunas clases bailando, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Cómo era eso? A ver, díganme, ¿cómo se imaginan una clase donde la gente está bailando? Divertida. Divertida, a ver Una qué más. fiesta, una fiesta, Festiva, una celebración. ajá, ¿qué más? Una clase alegre, una clase alegre. Ajá, pero ¿qué clase de alegría es? ¿Qué clase de alegría es esa? Una clase con movimiento. Ajá, ¿y qué ocurría en una clase donde la gente estaba bailando canciones típicas italianas, por ejemplo? Aprendiendo la cultura del idioma, ¿no? Asociaban emociones a una palabra o una frase a través de la danza y el movimiento. Y claro, ella venía y cantaba canciones napolitanas y aquello era un escándalo. Incluso había problemas con los profesores que daban clases en los salones vecinos porque el escándalo que tenía ella formado dentro, y tuvieron que incluso sacarla a auditorios especiales porque la gente además no quería recibir clases sino con ella. Y entonces todo el mundo estaba pendiente era de ir a las clases de ella. Por ejemplo, usaba poesía. A ver, ¿qué creen ustedes que pasaba en esa clase cuando empezaba ella a que un estudiante o varios estudiantes declamaran? Teresa, la capacidad de leer los labios mía es limitadísima, lo he notado. A ver, cuéntame, ¿qué pasa cuando los estudiantes están declamando? A ver, díganme, ¿qué pasa? Están usando todo su cuerpo, su memoria, su inteligencia lingüística, su cuerpo, todo, ¿no? Los estudiantes se conectan consigo mismos. Ajá, por ejemplo, si yo estoy dando clases de español y vengo y digo, es verdad, Ángel de Amor, que en esta apartada orilla están friendo una tortilla y hasta aquí llega el olor. ¿Ah? Y entonces todo el mundo dice, ¡cuá, cuá, cuá! Riéndose, porque claro, la gente al principio no entiende lo que está diciendo. Claro. Pero lo van entendiendo, leyendo el lenguaje corporal, revisando los diccionarios, preguntando, van entendiendo y después ellos mismos se meten en la emocionalidad. Sí. Imagínate, estamos hablando de principalmente estudiantes de Bulgaria. No sé si, a ver, ¿alguno de ustedes ha visitado Bulgaria? Yo. No. Ajá. ¿Qué ciudad de Bulgaria? ¿Fuiste a Sofía? Sí, bueno, todavía estuve en Sofía por un solo día, pues, ¿no? Pero realmente estuve ahí ese día. Pues tú vivías en Polonia, ¿no? Yo viví en Polonia un tiempo, sí. O sea, estudié en Polonia. Estudiaste en Polonia. Entonces, ¿qué sentiste tú del lenguaje corporal de los búlgaros? A ver, cuéntame, ¿qué recuerdas? Mira, yo siento que los búlgaros son gente muy libre, son gente muy, por lo menos los búlgaros que yo conocí, incluso estudiando allá en Polonia, primero las mujeres son hermosísimas, ¿no? Eso es lo primero que me viene a la mente, ¿no? Todas las búlgaras que estudiaban allá, realmente mujeres muy, muy voluptuosas, muy hermosas. Y lo segundo es que los sentía como una gente muy, muy mediterránea, pues vamos a llamar, por decir, utilizar esa expresión, ¿no? Los búlgaros me parecen italianos, en serio, parecen italianos. Entonces, claro, el lenguaje corporal de ellos es muy extraño. Por ejemplo, ellos te dicen, por favor, Carlos, hazme una pregunta que tenga que responderte sí o no. Hoy es de noche, estamos de noche. Sí. A ver, pregúntame otra cosa que tenga que responderte que sí. ¿Estás contento de estar aquí? Fíjate que no. No estoy demasiado contento. Y tú dices, Dios mío, ¿qué pasa? El lenguaje es un poco distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados. Los códigos son diferentes, pero hay mucha exageración. Entonces, ella venía y llegaba y llevaba materiales didácticos muy, muy lúdicos
juego de toda índole. Y de pronto ella, por ejemplo, suponte que iba a dar una clase de español y ella ambientaba aquello como una playa de esas maravillosas que hay en España, esos balnearios, ¿ah? Y entonces llevaba pelotas de esas de jugar y la gente estaba y se formaba aquel desastre dentro de la clase. Y tú dices, ¿qué pasa aquí? Si entraba un observador que no estaba enterado, aquello le causaba una impresión interesante. Pero entonces lo que hacía, como dice bien Francisco, es que reforzaba positivamente las emociones de los socioaprendizajes. La relación que el socioaprendizaje establecía era entre emociones positivas y aprendizaje. Ella celebraba cualquier logro de cualquier tipo. Suponte que estaba educándolo en el uso de una determinada frase. A ver, den una frase de cortesía que a ustedes les guste. A ver, Escampola, regálame una frase de cortesía que a ti te gusta. Agradecida contigo. Entonces, estoy agradecida contigo. A ver, repitan conmigo. Estoy agradecida contigo. Entonces, ella venía y celebraba aquello como si hubieran aprendido el diccionario hispánico completo. Cada momento de aprendizaje era celebrado. Y esa celebración era con bombos y platillos. Entonces, cualquier logro de cualquier estudiante se iba reconociendo al final de la jornada. Todos los estudiantes habían recibido refuerzos positivos durante la jornada. Establecía estrategias para que la gente memorizara cantidades de palabras sueltas, pero también frases pequeñas, expresiones, lo que llaman los americanos idioms, expresiones lingüísticas, diálogos cortos. Entonces hacía juego de roles, hacía ejercicios de toda índole para que surgieran las palabras en el idioma que estaban aprendiendo. La velocidad de aprendizaje se incrementaba de 3 a 5 veces. Y esa es una reacción muy lógica, porque en vez de estar enseñándole palabras aisladas y frases que no tienen conexión emocional con el estudiante, que es lo que normalmente pasa en las clases de idiomas que se dictan en los diferentes lugares, en donde el socioaprendizaje no tiene ninguna complicación emocional con lo aprendido. Dice, no van perdiendo valor y se hace rutina esos reforzamientos al hacerlo así. No, mi amor linda, ¿cómo vas a pensar que eso va a pasar así? Al contrario, mira, dime la verdad. Tú estás cansada de mí a los 15 minutos que llevamos aquí. Has estado conmigo en clases que duran 1 hora o 2 horas. ¿Te has cansado de que estemos en esto todo el tiempo? La verdad es que la gente normalmente cuando termina las 2 horas dice, ay Dios, se acabó el tiempo, no puede ser, ya pasaron 2 horas. Y eso es lo que pasaba allí. Claro, los reforzamientos eran diferentes. Por eso aplicamos la vía. La vía. ¿Cómo era la vía, Jessica? Que yo tengo una memoria que a veces no me acompaña. ¿Cómo era la vía? La retroalimentación vía. A ver, Ivonne, ayúdenme, que tengo pérdidas en la memoria. ¿Cómo era la vía? Variable, intermitente y al azar. Ese es el secreto ahí de variable, intermitente y al azar. Si yo le digo a Rodrigo que hoy vino muy guapo y que estoy muy contento de que haya venido porque además Carlos lo confundió con Mauricio Garcés en la sesión anterior. Y eso para mí tiene mucho sentido porque Mauricio Garcés es un tipo muy guapo para mi manera de observar. Y yo vengo y le digo a Rodrigo que qué guapo vino, entonces ya la significación para Francisco no tiene la misma que la que le tiene Rodrigo.
Entonces yo, en vez de decirle a Francisco lo guapo que vino, le digo que se puso uno de mis colores preferidos, que es el color ladrillo. Pues tiene una remera, no sé si es un suéter o algo así, de color ladrillo. El refuerzo es variable, es intermitente y al azar. Intermitente, ¿por qué? Porque a veces lo hago y a veces no. Y además lo hago de la forma en que es inesperada para el socio de aprendizaje. Por eso es al azar. Entonces, por eso la gente no se cansa de recibir la retroalimentación. El libro de texto que normalmente utilizaba era cualquier libro que a ella se le ocurriera llevar a la clase. Entonces no llevaba un libro. Tenía 20 estudiantes, llevaba 20 libros. Y entonces tú dices, ajá, ¿y cuál es el orden de esto? No tiene orden, tiene caos. Pero es un caos ordenado porque cada uno de esos libros tenía un contenido que ella previamente había conocido porque conocía los libros que estaba llevando. Entonces, el estudiante sacaba, ya fuera canciones, ya fuera historias, ya fuera frases, de esa variedad de libros, y lograba comunicar a través de una enorme satisfacción que sentían de estar ahí, el bienestar enorme que sentían cuando estaban en su presencia, y motivaba al estudiante de esa manera. La gran cantidad de materia vista hacía que el socio de aprendizaje desafiara su mente. Tú sabes, la gente está confundida porque a veces creen que lo importante es el cerebro. Y lo importante no es el cerebro, lo importante es la mente. De hecho, la mente controla el cerebro. La conciencia. Diga. La conciencia fundamentalmente, el darse cuenta. Así es. Sentido, pues el orden es sentido, hablando desde la percepción. Y el caos es ausencia de sentido. Lo que tiene sentido para mí a lo mejor no tiene sentido para ustedes. Por eso es que el sentido es tan particular y tan emocional y tan vivido. Porque a veces una persona tiene la biblioteca y uno la ve y dice, es un desorden, y resulta que esa persona sabe exactamente dónde tiene cada libro, porque él le da sentido al orden que tiene. O sea, el orden lo establece cada uno, es lo que quiere decir, por su propio sentido. Es la conciencia la que, digamos, maneja el darse cuenta. Ahora, lo que es trascendental es darse cuenta que tu mente domina tu cerebro y que puede ordenarle a su cerebro que aprenda por más allá de sus capacidades normales. Porque lo que ocurre es, como dice Jamín Zambrano, que nos mandaron a esta tierra con un maravilloso cerebro, pero sin el manual de uso. Faltó el manual de operación. Entonces, las leyes cerebrales hasta ahora las teníamos mal interpretadas. Entonces, a veces la gente viene y dice que apenas usamos el 10% del cerebro o el 3% del cerebro. La verdad es que no es así. Nosotros usamos el 100% del cerebro todo el tiempo. Lo que pasa es que una cosa es usar el cerebro y otra cosa es usar eficientemente el cerebro. Cuando estamos durmiendo, lo usamos mucho más eficiente que cuando estamos despiertos. ¿Por qué? Porque cuando estamos durmiendo hay un proceso de defragmentación de nuestro cerebro y entonces esa forma de la información que obtuvimos se va como asentando de tal manera de que se hace indivisible en nuestro cerebro. Nosotros, entonces, nos corresponde
entender que hay que globalizar y sistematizar el proceso de aprendizaje de tal manera de que favorezca al cerebro, a sus enormes capacidades de análisis y de síntesis. Pero la gente no puede entender cómo analizar si no conoce el proceso de análisis. Tiene que analizar situaciones, analizar decisiones y tomarlas. Entonces, muchas veces te dicen, pero resuelve el problema, un momentito, enséñame a analizar la situación, analizar el problema y entonces analizo la posible solución. Pero si yo no tengo la globalidad, no puedo tener la parte. El problema está en favorecer la simultaneidad. Entonces, cuando, por ejemplo, tú vas a los maravillosos programas que facilita Carlos Rosales en ventas, como el que va a dar mañana, por ejemplo, tú te das cuenta de que en esos programas tiene que haber no solamente ventas, tiene que haber muchas otras cosas. Cuando tú vas a clases de matemáticas, no te pueden dar la clase de matemáticas descontextualizada. Tienen que darte la clase de matemáticas metida con la clase de naturaleza, metida con la clase de idiomas, metida con la clase de filología. Te tienen que dar todas las materias a la vez. El problema es que al haber separado las materias, perdimos la globalidad. El aprendizaje para consciente permite que tú estés dando clases de matemáticas y a la vez estás dando clases de historia. Permite que tú estés dando clases de historia y estar dando clases de literatura. El asunto es que cuando tú empiezas a decir eso no corresponde a esa materia, le estás diciendo al cerebro no piense globalmente. Y pierdes el múltiple nivel que tiene el cerebro de comprender todo a la vez. Lo que ha pasado es que nosotros hemos dañado la capacidad de comprensión global que tiene el estudiante. Y al no tener esa capacidad de comprensión global, estructuramos la materia a aprender compartimentalizándola. La partimos en compartimentos. Y entonces el proceso de aprendizaje ocurre de forma diferente a la que podría ocurrir. La incorporación del arte trae como consecuencia que nosotros podemos volver a traer la globalidad al proceso de aprendizaje, de tal manera de que ocurra la inclusión de los sentimientos, que es lo principal que aporta el arte a la educación. La relación emocional que se produce con la presencia del arte en la escuela, en el sitio de estudio, en la experiencia de aprendizaje. Existe entonces un proceso como de descondicionamiento del estudiante, de tal manera de que se produce una ruptura de la norma establecida. Las normas que se han metido en nuestro sistema educativo hace que el docente no sea feliz. Y un docente que no es feliz no puede educar. ¿Y cómo va a estar feliz un docente cuyos ingresos económicos son perversos?
De hecho, las escuelas de educación se han convertido en los receptores de los que fallan en todas las demás carreras. Y salen de ahí y ustedes comparan los sueldos de los educadores en general, pues, los sueldos de los educadores con el sueldo de cualquier otra profesión y el educador siempre está por debajo. La gente pregunta, pero ¿por qué en Finlandia tienen un éxito abrumador? Claro, no van a tener éxito. La educación pública es la que tiene todo el mundo. No existe la educación privada. Y la educación pública es gratuita desde el nivel maternal hasta el postdoctorado. No se paga educación en Finlandia. Yo les recomiendo ampliamente que busquen este libro, Teach Like Finland. Es un estudio hecho por un extranjero que fue a vivir en Finlandia. Tú te das cuenta, las cifras son enormes. El inequality, tradúceme por favor. Inequidad. La desigualdad económica en Finlandia es una de las menores, o si no la menor del mundo. Aquí en los Estados Unidos la desigualdad es tan perversa que es el equivalente a la desigualdad que existía en este país en 1770. Wow. Entonces, claro, ante la pobreza, por favor busquen las cifras de gente viviendo en la calle que tiene Estados Unidos, o gente encarcelada, o gente desnutrida. Y claro, tú te comes el cuento de que esta es la principal economía del mundo. No, esto no es cierto. Hay algunas cosas en las que son una potencia, pero en otras da vergüenza. Con una situación de injusticia social tan perversa, el proceso educativo no puede florecer. Y claro, el educador es el Paganini de todo, porque todo el mundo va a reclamarle a los educadores que los muchachos, los estudiantes no están bien formados. Si nosotros queremos que la gente aprenda, tenemos que volver a traer la ilusión y la motivación al sistema educativo. Y la variante artística garantiza esa inclusión. A ver, un par de preguntas acepto del público antes de retirarnos. Bienvenida a las preguntas. Bueno, un aporte extra a lo que acabas de decir, y es que las cifras de la UNESCO hablan de que la juventud entre los 9 y 15 años, estamos hablando de 617 millones de muchachos, no tienen la capacidad de comprensión lectora ni de aprendizaje matemático. Ah, bueno, si vas a las pruebas PISA te asusta. Te asusta. El estado de la ciudad de Washington tiene el nivel en la prueba más perverso del país. Incluso estados más despauperados, aquí mismo en la Unión Americana, los resultados de las pruebas PISA son mejores que los de la ciudad de Washington, la capital de este país. Ahora, si tú buscas las pruebas en el resto de América Latina, en los países que se hacen, porque hay otros que ni siquiera permiten que la prueba PISA suceda, porque los resultados serían tan perjudiciales que la imagen de los gobiernos quedaría peor de lo que ya está. Lectura y comprensión lectora es una de las herramientas de supervivencia más importantes que tienen. Tú
No alimente si quieres al país, pero dale que leer. Cuando tú tienes un país lector, ese país no se muere de hambre. A ver, preguntas de la audiencia. Estoy dando la bienvenida. Dice, hola, Consuelito. Adelante. Porque son las emociones el punto activador del aprendizaje desde el punto de vista de la neurociencia. Porque si no hay emoción, no hay aprendizaje. Cualquier acción humana no sucede si no hay una emoción que la empodera o la inhibe. Por lo tanto, si tú no logras emocionar, no hay aprendizaje. Nosotros como educadores no somos más que diseñadores de espacios emocionales de aprendizaje. Ese es nuestro trabajo, emocionar. Y la verdad es que algunas personas que están en el mundo de la educación, lo que hacen es el equivalente a una botella de esas aerosoles de Baygon, en donde le ponen Baygon a los estudiantes para que no se mueran, pero queden atontados. Bueno, me despido de ustedes. Voy a apagar la transmisión para saludarnos antes de cerrar.